En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 14, en el verso 54, hay una expresión donde la Escritura dice: y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y en el verso 66 entonces comienza la historia. Ese verso 54 nos ubica a Pedro. ¿Dónde estaba Pedro? Estaba calentándose al fuego. ¿Con quiénes estaba Pedro? Estaba con los alguaciles. ¿Cuándo estaba Pedro con los alguaciles? El día que Jesús fue arrestado. Ahora el verso 66 nos comienza a relatar la historia. Y estando Pedro abajo en el patio, es decir, con los alguaciles, calentándose en el fuego mientras a Jesús lo tenían arrestado y lo estaban golpeando, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Como yo tengo la esperanza de un día estar donde Pedro esté y servir a Dios allí por la eternidad, yo me voy a cuidar de no hablar mal de Pedro. No vaya a ser que él me grabe hoy y cuando yo esté en la eternidad me acuse de que yo estaba hablando mal de él acá abajo. Así que, ¿verdad? Ahora, esta no es una historia injusta en contra de Pedro. Esta historia le hace justicia a Pedro. Muchas veces, cuando hacemos uso de esta historia, hablamos de ella como para censurar a Pedro. Sin embargo, aquí dentro de esta historia hay elementos más interesantes que una mera censura, que una mera crítica, que un mero señalamiento. De hecho, algunos teólogos dicen que el libro de Marcos se escribió gracias a que Pedro se lo narró a Marcos. Es decir,
Si Pedro no le hubiera narrado a Marcos la historia de sus años con Jesús, probablemente Marcos tuviera nada más que un par de páginas en su evangelio. La razón por la que tiene información abundante es porque se entiende que Pedro se la compartió. Ahora, fíjese cuánta justicia esta historia le hace a Pedro. Si este planteamiento, si esta teoría es cierta, pues entonces esta historia la conocemos porque Pedro se la contó a Marcos. Y hay que tener un sentido de integridad profundo para hablar de errores, porque nosotros los seres humanos a veces se nos olvida que somos humanos. A nosotros se nos olvida que cometemos errores. A nosotros se nos olvida que fallamos. Y desde luego, Pedro con mucha integridad le contó a Marcos la historia. Y le contó a Marcos la historia, yo entiendo que por varias razones, por varios propósitos. Uno de ellos, para hablar del poder de la restauración de Jesús. Es decir, estoy aquí a pesar de. Y yo creo que eso es, para nosotros los cristianos, eso es muy reconfortante. Porque yo estoy aquí a pesar de. ¿Se da cuenta? O sea, la vida cristiana no es una tarea de juicios. La vida cristiana no es una tarea de condenación ni de señalamientos. La vida cristiana es un entendimiento de la gracia, del perdón, de la misericordia y de la restauración de Dios. Si Dios nos hubiera dado a cada uno de nosotros 1000 oportunidades para llegar al cielo, ya muchos de nosotros las hubiéramos acabado. Y nos estuvieran diciendo a esta altura, se te acabó la oportunidad. La razón por la que estamos aquí es porque Dios es el Dios de las 1001 oportunidades. Y yo creo que el comenzar esta historia demarcando ese dato, ese solo dato nada más, es refrescante para la vida cristiana. Un hombre que con integridad va a contar la historia de su pasado, mientras otros no narran su pasado por temor a dañar la imagen de su presente. Marcos cuenta su pasado para resaltar el presente y la eternidad de Dios.